El día de hoy estamos con Jesús Ibarra, un amigo desde hace ya varios años. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús. Él fue miembro del Partido Comunista Mexicano, del original, del de 1919, y él pasó todo el proceso que llevó a cabo el partido hasta su disolución, antes del PSUM, ¿verdad? Sí, mucho antes. Mucho antes del PSUM. A mí me gustaría, bueno, primero muchas gracias por estar, la verdad. Me da mucho gusto estar contigo otra vez. Igualmente. Y ahora estar platicando, pero pues estarlo grabando. Entonces, que quede esta parte de la memoria histórica de los comunistas en Nuevo León. Primero, Jesús, dos cosas. Antes de que tú entras al partido, ¿cómo veías tú al partido? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo trabajaban aquí en Monterrey? O sea, ¿cómo te diste cuenta tú que existía? Y después, ¿cuál fue tu proceso para ya entrar al Partido Comunista Mexicano? Sí, tú sabes que como mucha gente llega de sus pueblos, ¿no? Yo soy de San Luis, de Vanegas, es una estación de ferrocarril, de máquinas, básicamente, no es de pasajeros, sino de taller de máquinas. Y ahí se paran porque se paran, ¿no? De ahí tuvimos que salir de toda la familia a Monterrey. Llegamos en el 47. Yo tenía 7 años en esa época. Entonces, como te digo, todas las familias que llegan a las orillas de la ciudad, a las orillas, por Luis Cortines y en la Moderna. Okay. Entonces era lo que seguía, era después de Luis Cortines, baldío y un basurero ahí. Total, a 2 cuadras vivíamos, ahí llegamos. Esa fue la llegada, ¿no? Aquí estudié toda la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, todo, ¿no? Y cuando estaba en la secundaria, era nocturna, yo comencé a trabajar a los 17 años. Sin edad siquiera todavía para eso, pero no había otra, ¿no? Entonces, entré a la secundaria en esos años y ahí conocí, bueno, en el 59 mi primer contacto con el mundo de la izquierda real fue con la Revolución Cubana. O sea, en la secundaria que yo estuve en una nocturna de trabajadores y no faltaba quien estuviera por ahí en su rato de descanso o antes de entrar con su radio escuchando Radio Habana. Y ahí fue donde entré en primer contacto con esta izquierda, pues de ese tipo, ¿no? Antes había andado en cosas de la época, ¿no? Contra el gobierno, no el gobierno, la derecha aquí, contra el texto gratuito del 62. El libro. Contra el libro, sí. Y ahí estuve yo también, no en contra del libro, ¿no? Sí, claro. Sino a favor del libro. Sí. Pero participando en esos mítines y me di cuenta de cómo funcionaba la derecha aquí en Monterrey, ¿no? Que cabe señalar que esa marcha, según Camero, esa marcha en contra del libro gratuito fue de las más grandes en Nuevo León, históricas. Sí. El templete estaba, no sé si la conozcas ahí, la plaza frente al palacio, bueno, entre los dos palacios de gobierno y el federal. El Palacio de Cantera aquí. Sí, el de gobierno, ¿no? Sí. Pues, en medio de los dos había una placita, un sótano, y ahí estaba la biblioteca Benjamin Franklin. Okay. Entonces, en el techo que estaba sobre la calle, ahí estaba el templete, y yo ahí estuve para ver qué. ¿Quiénes estaban en contra del libro? No te cuento cómo fue que llegué ahí, ¿no? Porque a lo mejor se me dio el tiempo, pero es una buena historia eso también, ¿no? Entonces, yo ahí estuve, luego ya entré a la secundaria, acudí a un concurso de oratoria y me llamó la atención 2 de los concursantes que ganaron los primeros lugares, José Luis Ustaita y Magdalena Zapata. Okay. Después supe que eran del partido. Ah, ok. Entonces ahí también hubo una identificación, y después de lo de Cuba, ¿no? Eso ya ha pasado. Entonces ahí hubo alguna manera de identificación y bueno, comencé a entrar en contacto de ese tipo, de ese nivel con el PC. Yo no supe de eso hasta mucho tiempo después. Entonces lo que influyó en ti fue
escuchar Radio Habana, saber de ahí Sí. de la Revolución Cubana, después ver todo lo que sucede de estas personas que están en contra del libro gratuito Y, y después Antes. conocer a estas sí, dos sí, personas. Sí, exactamente. Sí. Entonces eso fue lo que ¿pero qué te formó en tu cabeza todo eso? No, nada. Sí, simplemente Curiosidad. fueron cuestiones de ese tipo en donde tú sentías que simpatizabas nada más, ¿no? Ok. No había ninguna más teoría o nada de eso. Pero no viste un cartel pegado nunca, un mitin del Partido Comunista. No. Eso estaba desaparecido aquí. Totalmente. O sea, estamos hablando que en los años 50 básicamente no había presencia. 59 ya había. Sí había, pero no que tuvieras. No, Ok. no, eso sí no. Entonces, eso en esos años, 62, 67, 6, por ahí esos años, ¿no? En eso todavía en la prepa, ya en la prepa, era la misma escuela, pero con secundaria y preparatoria, me tocó ya el 63 Ok. con la campaña de Danzos Palomino, que era una campaña del Frente Electoral del Pueblo, apoyada por Lázaro Cárdenas, el general. Ok. Y entonces ahí ya participé yo más, porque en ese periodo, en esos años, tuvimos un maestro ahí Mateo Sáenz Quiroga, el papá de Mateo Sáenz del SIZ, por cierto. Ah, sí. Sí. El médico, el doctor, y nos daba el curso de Historia de México. Entonces era anticlerical a morir, ¿no? Y ahí entré yo también en esa onda, ¿no? Lo primero que hice después de escucharlo fui a comprar la Biblia y empecé a leerla. O sea, te hiciste bueno, no te hiciste ateo todavía. No, Dijiste, bueno, voy a ver qué es esto. Sí, porque así, ¿no? Y ya empecé a leer, ¿no? Y de ahí, bueno, así que, digamos que come curas, ¿no? O sea, yo discutía con todo, yo con todo el mundo sobre la religión y sobre toda la cosa de la iglesia, ¿no? Pero ese era el nivel, no había más. Okay. No había más. Entonces, en razón de eso, ya conocí a Sustaita, ya en persona, y a la maestra Marilena Zapata, los dos de la dirección del Partido Comunista aquí en Nuevo León. Okay. Porque le pedíamos al doctor que por qué no nos comunicaba con los masones, con la masonería, que era una vía, pues, de acción política o lo que tú quisieras, ¿no? Para ver qué aprendíamos, ¿no? Y él nos dijo, no, los voy a otro lugar. Y entonces llegamos a una oficina oscura, con un escritorio, y al fondo estaban los dos ahí, eran los que organizaban el Frente Electoral del Pueblo. Okay. O sea, para la de Danzos, en el 63. Y ahí estuve con ellos. Fui a cosas del partido, a la campaña, y hasta ahí nada más, ¿no? Ya salí de la prepa y a la universidad, a mecánica. Dejé de trabajar, renuncié al trabajo, no había cursos nocturnos, era ahí de día por fuerza, ¿no? En la mañanita, ¿no? Y empecé a ir. Ya estando ahí, ya como en el 62, 64, yo un amigo, bueno, compañero de la escuela, nos íbamos a estudiar a la biblioteca de la Ciudadela, que es la que está aquí en Juárez con Tapia. Ok. Por Juárez. Al Teatro Calderón. Ok, sí. Ahí estaba, en una parte baja, ¿no? Y en vacaciones, en julio y agosto, no tenía nada que hacer, yo no trabajaba, me dedicaba a estudiar. Entonces, leíamos, y ahí leímos La Madre. De Gorky. La de Gorky. Y además él compró, mi amigo José Luis, compró un libro de psicología de los soviéticos, Okay. Un libro grueso, y leyendo toda la referencia del Partido Comunista del PECUS, ¿no? De la Unión Soviética, sí. Que era la gran cosa, ¿no? Y pasó esos días y nos preguntamos, oye, ¿y el partido aquí dónde está? O sea, entonces él dice, ¿sabes qué? Yo vivo enfrente de la librería donde compré el libro, y ahí venden libros de este tipo. El que está ahí debe saber. Pues vamos, y fuimos. Y le tocamos la puerta. Queremos entrar al partido. Y se quedó, ¿de veras? Sí. Y así llegamos. O sea, ¿cómo llegamos al Partido Comunista? Bueno, yo. Claro. Los dos. Así llegamos, ¿no? Ya nos dice, bueno, el próximo sábado a tal hora va a estar una persona, bueno, va a llegar una persona a un lugar, ya nos dice dónde, Pino Suárez, Juan Aramberri,
en la primera banca de la esquina, por Pino Suárez, ahí se esperan a las 10 de la mañana, ahí va a llegar alguien. Y sí llegó alguien. En una banca, en un lugar... En un lugar específico. Estamos hablando de un momento que no había celulares, o sea, que no era fácil comunicar. No había ni teléfono en casa común, ¿no? O sea, no era tan común. No había nada de eso. Entonces ustedes estaban a que esa persona llegara en ese momento. En ese momento. Y si no, quién sabe. Sí. Así era. Bueno, y llegó. Okay. Llegó y él ya sabía a quién buscar, ¿no? ¿Dónde íbamos a estar? No a quién, sino dónde. Una banca específica. El lugar, así es. Y llegó y ya nos presentamos, ya nos dijo, no, pues está bien, ustedes están son estudiantes, pues sí, bueno, entonces van a solicitar su ingreso, o los vamos a ingresar a la Juventud Comunista. Aquí nomás para quedar claro, ¿era la Juventud Comunista nada más o la Juventud Comunista de México? No, de México. La Juventud Comunista de México, era el nombre original, ¿verdad? Sí, así es. Pero luego antes hubo otro nombre, ¿no? Bueno, la historia anterior no la conozco. Ah, ok, es que... no lo sé, no estoy seguro. Entonces, pues ya le decimos eso, ¿no? Bueno, él nos dice eso, que como somos estudiantes, pues a un club de la juventud, eran clubes, no eran células, eran clubes. Y a la mecánica, porque ahí están ustedes dos estudiando. Entonces, casi al mismo tiempo dijo, no, espérame, nosotros ya estudiamos todo. O sea, ya leímos la psicología, la madre, esto, lo otro. Entonces quedamos al partido directamente. Y se queda y dice, bueno, pues está bien, ¿no? Pero van a hacer su militancia en el Club de la Juventud Comunista de Mecánica. Bueno, sí. Y ahí llenamos la solicitud, ahí mismo. ¿Con él en la banca? Sí, ahí con él, ahí las llenamos. Pero no se les, entonces el partido en ese momento, que estamos hablando 63, más o menos. 64. 64, no tenía, o sea, en vez de invitarlos a ustedes a un local, no. Pero no sabes por qué, o sea, si era una cuestión de... No. Secretismo o estar cuidándose. Nunca supe, ¿no? No, simplemente porque la afiliación era de uno por uno o según. O sea, pero no había un local que dijera, ve al local y ahí no. Te vas a ver con tal persona. No. Okay. Pero sí tenían local en ese momento, ¿no te acuerdas? Supongo, o sea... Pero no supiste. Después te platico cómo fue cómo yo conocí a Raúl Ramos, a otra gente ya de la juventud, cómo los conocí después, ¿no? Sí. Ellos sí tenían un local. La JC. Muy bien. Había un local. Entonces, perdón, la Juventud Comunista de México trabajaba con clubs en las escuelas. En las escuelas, básicamente, en las colonias, en los barrios. ¿Y qué era lo que hacían? Bueno, en el caso de Mecánica, allí ya nos dice, bueno, los vamos a convocar a una reunión. Él ya no se presentó, ya nunca lo volví a ver. Entonces, la primera vez que tuvimos la reunión del club de la JC, éramos como unos 10, 12 chavos. ¿En Mecánica nada más? Ya en Mecánica, sí, nada más de Mecánica, ya de Mecánica. Ah, muy bien. En cada escuela había un club, después me enteré, ¿no? Por ahí era el club de Mecánica. Y la primera tarea que se decidió fue participar en las elecciones para la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos. Ajá. Entonces, bueno, pues necesitamos candidatos y no había más candidatos más que los nuevos. Entonces José Luis fue el candidato a la presidencia de la mesa directiva. José Luis, ¿cuál es su nombre, perdón? José Luis. ¿Completo? Bueno, Apodaca Villarreal, no creo que se moleste porque lo digo. Sí, él es ingeniero, trabajó en la CFE, ya estaba trabajando ahí, por cierto, en aquella época, como por tiempo, por horas. Okay. Y ahí se quedó. Llegó a ser el gerente o de la división norte, Golfo Norte. Ya. Y él entra para ser el candidato a la mesa, a la presidencia de la mesa directiva de los alumnos. ¿Y ganaron? No, ya mero. No. ¿Estaba arreglado también como ahorita? No, bueno, había elecciones. Sí. Pero ahí nos ganaron simplemente, ¿no? Okay, no. Así es, no ganamos. Una pregunta, ¿esto por qué? O sea, ¿por qué la Juventud Comunista buscaba ese tipo de actividades? Bueno, porque era una forma de hacer militancia simplemente. Ahí te formas. ¿Pero qué era lo que ganarían si hubieran ustedes ganado la...? Bueno, tendríamos de hecho primero la presidencia, tener un consejero en el Consejo Estudiantil, ser parte del Consejo Estudiantil Universitario, o sea, que del Consejo Estudiantil. Aparte del consejo de la universidad, el universitario, ¿no? Que son entidades de gobierno
pues dentro de la universidad. Y de ahí, bueno, pues todo lo que puedas tú hacer más. Influir también en los en estudiantes. otras escuelas, en lo que luego hicimos en el 68, 69, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ya cuando las huelgas. Okay. Ahí sí ya las ganamos, porque ya era otra situación, ¿no? Muy bien. Total, yo iba como, no me acuerdo, pero secretario de no sé qué cosa, ¿no? Es lo de menos, ¿no? De actas o una cosa de este tipo. Ahí lo importante era que el candidato a consejero alumno era Arturo Martínez Nateras, que bueno, él acaba de llegar de la Unión Soviética. Entonces traía toda la formación de la Escuela de Cuadros, aparte de la nacional y de gente nacional de la JC, aparte era egresado de la Escuela de Cuadros del Komsomol, ese es el nombre de la escuela. De la juventud soviética. Sí, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces él era el de discurso, él era el que llevaba el discurso, ¿no? En todo. Pero aquí en Nuevo León, pues en mecánica. En mecánica, la campaña. Específicamente. Sí, él es ingeniero también de ahí, egresado de mecánica. Entonces, esa fue la primera actividad que tuvimos ahí. Después de eso, bueno, eran un montón de tareas que teníamos de todo tipo, ¿no? En las pegas, en las pintas, en del periódico, ir a los mítines donde hubiera movimiento, acudir a las reuniones de algunas células. Yo me entré mucho en eso, sobre todo con la de maestros y con la de fundidora. De fundidora. Y ya después, bueno, ya en el partido, en ferrocarrileros, mineros, de todo tipo, ¿no? Hasta Monclova, fui varias veces, ya con Valentín, con la gente de dirigentes nacionales, ¿no? Entonces, ese fue mi ingreso a la JC. ¿Y de la JC ya tienes la doble militancia o te están allá, no, estabas a prueba? No, era en un proceso según la idea de formación, de aprendizaje, de estudio y de práctica, ¿no? Mi ingreso bueno, mi paso al PC fue inmediato que salgo de mecánica. Yo salí en el 67. O sea... Sales y ya te dan tu carnet del partido. No, eso viene después, ¿no? Pero digamos, la militancia sí es de inmediato. Ah, muy bien. Paso mira, en mi caso, a mí me dio muy rápidamente como el enlace de la JC con el Comité Estatal del partido. Ah, muy bien. Había una relación que se daba a través de una o dos personas, ¿no? Entonces yo pasé a formar parte como enlace del Comité Estatal de la JC al del PC. ¿Qué tanta injerencia tenía el partido en la juventud, por lo menos aquí a nivel estatal? Había 2 direcciones, 2 organizaciones totalmente independientes. No había nada de injerencia, no había línea. No, o sea, órdenes, no. O sea, nosotros en las escuelas decidíamos qué candidatos, qué esto, qué hacemos. Qué Ustedes hacían su trabajo totalmente, de manera independiente. Así es, y de acuerdo con la escuela. Nosotros éramos muy solidarios como siempre, todavía no, incluso todavía no. Pero sabíamos que había elecciones en economía, por ejemplo, para la mesa directiva, y ahí vamos a apoyarlos, ¿no? A leyes, ahí vamos a apoyarlos. A filosofía y letras, ahí vamos a apoyarlos. A psicología, ahí vamos. Y a su vez, ellos venían con nosotros, ¿no? Más o menos, ¿cuántos militantes de la JCM existían a nivel Mira, teníamos un estatal? Bueno, ¿cómo conocí yo a Raúl Ramos y a Eduardo González, que eran los principales dirigentes de la JC aquí? Los dos eran egresados de la Prepa 2, que más o menos deben haber estado cuando yo estaba ya en mecánica, y ellos entraban en la prepa y tal vez saliendo apenas, ¿no? Los dos entraron en economía después. Entonces, un día, recién entrado a la JC, fui al local de la JC. ¿Dónde estaba eso? Estaba por Diego de Montemayor. Muy bien. Casi llegando a Washington, del lado poniente. El mero centro. Un local grande, muy amplio, ¿no? Muy amplio. Y era un solo espacio. No había más. Entonces, llego, entro, me presento, y los que estaban allá eran ellos dos, Raúl Ramos y Eduardo González, los dos economistas,
los principales dirigentes de la JC y del movimiento universitario. Y Raúl, bueno, pues él se fue a la guerrilla, ¿no? Eran, haz de cuenta, los mejores estudiantes de economía. Entonces yo conviví mucho con ellos, conviví mucho con el club de economía, los acompañé en muchas cosas, casi siempre, ¿no? Hasta que murieron prácticamente. Entonces así los conocí. Era un local pues muy grande para la JC. Luego tuvimos otros, ya después de ese, ¿no? Estuvimos también por Escobedo con Juan Ignacio Ramón, ahí casi, bueno, a un lado de la torre de la Latina, sí. por Escobedo. Estuvimos también acá por Allende con Juárez, ya mucho tiempo después. Y así van varios lugares, ¿no? Pero ¿cuántos militantes bueno, más o menos? en esas reuniones que te digo allí cerca de la torre, yo te puedo decir que había reuniones de 100, 120 chavos. Pero no eran todos. Bueno, eran todos los que yo veía, ¿no? Sí. Muy bien. Todos eran más o menos conocidos. No tenían un registro. No, sí, bueno, pero no los tenía yo. Muy bien. Estaba muy bien resguardado. No, pues eran los dirigentes de Raúl y Eduardo y otros, ¿no? Sí. Yo te digo ellos porque eran los más conocidos, más reconocidos. Y siempre andaban en la punta del grito, ¿no? También eso, ¿no? En todo. Entonces fue una forma en que yo aprendí la militancia, pues, con ellos. Con ellos, fueron tus maestros. Eran, haz de cuenta, prácticamente, sí. Aquí, antes habíamos estado hablando de algo, antes de que empezamos a grabar, y era de que ustedes no tenían un plan de formación, no tenían una escuela de formación permanente aquí en Nuevo León, ¿verdad? No. ¿Eso tú cómo lo ves? ¿Lo ves como positivo, como algo negativo, o simplemente, pues, así lo resolvieron ustedes? Sí, no había escuela, aquí no hubo nunca eso. Yo acudí a una escuelita, te digo, porque era una cosa muy pequeña, en la casa del compañero del partido, que era maestro. Estaba en Baranberry, con Juárez. Está el Mercado Juárez. Uh-huh. Bueno, está el mercado y enfrente, casi en la esquina con Juárez, la casa de él. Y entonces yo supe que había una escuela. Un círculo de estudios. Un círculo de estudios, sí. Más que una escuela, un círculo de estudios de los profesores, ¿no? Y ahí fui. Y ahí conocí yo a quien nos había afiliado, porque ahí estaba también estudiando, discutiendo cosas, ¿no? De la escuela, ¿no? Entonces, interesante este amigo, porque él cuando él nos afilia, cuando va a atendernos, él acaba de regresar de la Unión Soviética también, más que de la escuela de cuadros del partido, porque era el partido. Ya de otro nivel. Otro nivel, sí. Era otro nivel. Él, lo significativo de él es que él era trabajador, fue trabajador de Gamesa. Y en una lucha sindical, por ganar la dirección del sindicato, la empresa los corre a todos los que andaban en eso, los rojos, pues, ¿no? A todos los que andaban ahí. Los fuera, y ahí salió este compañero, ¿no? También. De ahí. Entonces ya se dedicó al partido. Bueno, luego él estudió para maestro y finalmente terminó siendo maestro de primaria, ¿no? Muy bien. Así conocí otros compañeros también de obreros de otras fábricas, y uno de ellos que estuvo mucho tiempo en la dirección del partido también, junto conmigo, del PC, Timoteo, a la chingada se me olvidó el apellido, Timoteo. Él fue despedido por las mismas razones sindicales de John Deere. De John Deere. De la que hacen las maquinarias, ¿no? Sí, máquinas para la agricultura, máquinas grandes. Entonces, bueno, ese fue el proceso que te digo de ingreso a la JC, luego el partido, salgo de la universidad, empiezo a participar en las cosas del partido en la universidad. Ahí conocí a los del partido, había células por todos lados, en filosofía, en medicina, en el hospital, sobre todo en el hospital, prepa 1, prepa 3, prepa 2, en agronomía.
O sea, había una presencia muy importante del partido, de la gente del partido en la universidad, básicamente. No nomás, también bueno, digamos que lo visible del partido era en centros educativos o centros de trabajo en donde tenían que ser tolerados porque no había otra, era mucha la presencia de ellos. En el caso de Fundidora, por ejemplo. Ahí el partido era conocido, los militantes, todos, ¿no? Tú mismo formabas, ¿no? Células en Fundidora. No, ahí no, pero con Timoteo, que es muy buen organizador. Yo me quedé asombrado, ¿cómo es que le hace para convencer a la gente que entre al partido? ¿Cómo le hacía? Obreros, no, nunca supe. Se quedó la magia con él nada más. Sí, porque de pronto me invitaba, oye, acompáñame a formar una célula. ¿A dónde? Vamos a las fábricas que están en la colonia moderna, que se dedican a hacer sanitarios. Sanitarios, sí. Así se llama la empresa, precisamente. Procesa. Sanitarios Procesa. Lavabos, tanques, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y fui acompañándolo. Luego fui a acompañarlo también a formar una célula en la colonia de Independencia. Pero esa era de vendedores ambulantes. Pero llegaban ustedes y ¿qué es lo que le decía? ¿O qué? No, bueno, llevaban el periódico. Él ya había trabajado con ellos. Era nada más para constituir la célula. Y ya, bueno, sí, el periódico, hacer discusiones, informar del partido, de la JC, del trabajo que estamos haciendo. Y luego, bueno, ahora ustedes informen de lo que van a hacer, lo que están haciendo también. Había una actividad interesante de ellos, cada quien en su lugar, ¿no? ¿Y tú cómo veías que estas personas recibían el mensaje? O sea, ¿cuál era la percepción que ellos tenían del partido, del comunismo? ¿Qué ideas tenían? No, bien, o sea... No había, nunca hubo como un problema de que, oigan, ¿y ustedes no. son ateos? O... No, yo lo encontré más ya con el cierre de Fundidora. Compañeros que se cerró la Fundidora, cada quien va a buscar trabajo donde pueda. Y luego, pues yo los visitaba en su nuevo trabajo y siempre ellos, dándome a entender que tuviera yo mucho cuidado con ellos porque los pueden correr también de ahí. Uh-huh. Pero nada más, nunca hubo así un desprecio, un menosprecio, ¿no? Ni a la teoría, ni al comunismo, ni a la persona, no, nunca hubo. Pero podríamos decir entonces que sí había como una apertura de las personas. De ellos hacia el partido, sí. Sí, de la clase trabajadora. Sí. Entonces, ya para finales de los, ¿qué sería? ¿60s? 70. Ya en los 70s ya había más militantes, más células, más clubs. Yo digo que desde que yo entré ya había. Uh-huh. Pero fue creciendo más. No, sí, porque te digo, realmente Timoteo era una cosa ahí rara. Yo lo aprecié mucho por esa razón. Porque yo no sé cómo le hacía. Realmente, ¿cómo los convence? O sea, gente que está trabajando, que tiene familia, que puede tener miedo, ¿no? Incluso, ¿no? Claro. Pues los convencía y firmaban la solicitud ahí con nosotros. Desafundaba la célula. Y, por ejemplo, ¿tú fuiste parte de la lucha por la autonomía de la universidad? Sí. ¿Eso cómo fue? Si nos bueno, mira. ¿Y qué tuvo que ver, por ejemplo, el Partido y la Juventud? Bueno, pues resulta que... Bueno, cuando yo entré a la JC, desde el 65, ya había clubes de la JC. Tal vez no mucha membresía. Nosotros nos movíamos dentro de la JC públicamente con grupos amplios, con grupos estudiantiles. En cada escuela había un grupo estudiantil. ¿De la CENED? Ya en el proceso de la formación de la CENED. No había todavía CENED. Okay, eso más o menos en qué... La CENED se funda en el 67. Ah, la CENED, ok. En el 67. Y claro que los que estuvimos ahí, como fundadores también, éramos representantes de los grupos estudiantiles. Pero había de la FEX, por ejemplo, de los estudiantes, de los normalistas, okay, que era una organización nacional. Entonces, realmente el grueso de la CND eran ese tipo de organizaciones, no la de nosotros en la escuela. Ah, muy bien. Éramos grupitos, ¿no?
O sea, la FEXUM, la de normales rurales. Así es, bueno, FEXUM, Sí, va a decir FEXUM, pues. Pero entonces, a ver, la CENET significa Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Así es. Y entonces ya antes hay toda esta necesidad para crear algo a nivel nacional. Sí. O sea, básicamente por los otros grupos, ¿no? Por otras organizaciones estudiantiles. Por las federaciones, por la FEXM. Había otras federaciones de Baja California, de aquí, de allá, que eran el cuerpo grueso de la CENED, ¿no? Nosotros íbamos ahí realmente como parte del aprendizaje en el que estábamos, ¿no? Y además, sin más influencia que el pequeño grupo de activistas estudiantiles, no solo de la JC, sino más amplios, en cada escuela. Entonces, esos grupos eran los que promovían las campañas por la mesa directiva. Y te digo, y andábamos por todos lados, ¿no? Éramos, o sea, movilizados totalmente. Éramos 100, pero parecíamos 1000. Como debe ser, ¿no? Como debe ser, claro. Pues como un militante tiene que ser por 100. Así es. Y entonces, ¿ustedes se involucran, la JCM se involucran para la lucha por la autonomía? Sí, bueno. De la universidad. Ahí estamos. Entonces, viene el 68, que fue un detonador en Nuevo León, en todo el país. Un detonador. Fue el 68. Yo iba regresando apenas de la escuela de cuadros. ¿Del partido? De la internacional. Yo llegué el 26 de julio. 26 de julio, qué buena fecha. A la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México. Sí, llegué, o el 25, al 25. Llego, entrego mi pasaporte, entrego todo lo que yo llevaba y que no podía ya seguir cargándolo, ¿no? Porque yo fui ilegal totalmente. A la Unión Soviética. A la URSS, sí. Yo nunca estuve en la URSS, es más. Sí, pero no. Pues sí, pero no. Entonces llego y entregué todo la papelería y en la tarde ya me regreso, ya del 26. Yo no estuve no sabía del 68. No sabía de la marcha, pues no. Ajá. No supe de la marcha. Yo llegué ahí y ya me voy a Monterrey. Pero cuando vengo en el autobús, me entero por radio de que estaba el problema en la Ciudad de México. Entonces llego a la casa con mi familia, no los veía, ellos no sabían dónde estaba. Con mi mamá, pues, que era con la que me comunicaba yo más. Perdón, pero ¿tú llegaste entonces 26 de julio o llegaste en octubre? No, o sea, tú me estás hablando de la marcha del 26 de julio sí. del partido y de la juventud sí, y que fue reprimida, ¿verdad? Que sí, para no confundirme. Eso fue. Lo que pasa es que sí, el antecedente del 2 de octubre es una de esas, es la marcha por Cuba el 26 de julio en la Ciudad de México. En esa. Pero tú no estuviste en esa marcha, tú te viniste. No, yo me vine. Fuimos 2. El otro fue Héctor Escamilla. Lira, o sea, él es abogado. Llegamos, cada quien por su lado, donde yo llegué. Y entonces, lo primero que hacemos, que hice yo fue reunirme con la dirección de la JC, ¿no? Y ya me presento otra vez, y estaba ahí Raúl, lo de siempre, ¿no? Éramos 8 o 10 del comité estatal, ¿no? Resulta que en esos días que llegamos, en los primeros días, aparece una nota del norte, donde dice: 2 agitadores internacionales acaban de llegar. O sea, ya sabían, ¿no? No. El norte sabía quién eras tú. Todo. Acaban de llegar y vienen a agitar por lo de la Ciudad de México. Y entonces acordó que saliéramos de aquí. Y yo salí. Yo me fui a Querétaro. Ahí trabajaba un hermano mío. Y me fui ahí. Estuve todo el tiempo hasta regresar e inscribirme para protección política. En matemáticas. Por eso me inscribí en matemáticas. No por otra cosa. No, pues ya yo había salido de mecánica, ¿no? Pero aquí me quisiera detener porque, o sea, tú vas llegando a la Ciudad de México, vas llegando a la Unión Soviética, en un momento de nuevo, donde no había nada de la tecnología que tenemos ahorita, y sin embargo tú llegas con un periodicazo del norte, sí. De cómo, o sea, porque quiero señalar cómo trabaja la derecha y la burguesía en México. Y la policía. Policía... Porque era una nota policíaca más que del norte. El norte la pone, pero... o sea, esa más bien entonces es, parte de este sistema. La policía usa el periódico para denunciarlos a ustedes.
Y cuídense porque ya llegaron. Pero no los denuncian, o sea, eso es lo curioso. Ellos no los denuncian como policías, sino los hacen, filtran la información claro. para que socialmente crear este pánico, ¿no? Este miedo de peligrosos, agitadores, comunistas. Así es, y vienen así es, exactamente. Y tú no venías del camión. No. Sí, no, yo venía a incorporarme a la actividad aquí, a lo que fuera, ¿no? Pero no había nada realmente malo, o sea, tú no venías con bombas, armado, no venías con nada, y sin embargo la policía, utilizando el periódico, que bueno, estaba en contubernio, claro. Y el periódico, pues claro, que se presta. Para decir que Jesús, aguas con Jesús, cuidado con Jesús. Nunca dio nombre, pero... muy bien. Bueno, por lo menos. Nomás llegaron 2 agitadores. Todavía de la Ciudad de México. Ok. Bueno, por lo menos fue algo discreto en ese aspecto. Sí, no. A lo mejor no sabían, ¿no? Bueno, el norte o la policía no le dio los nombres, ¿no? Pero la nota sí nos preocupó y entonces, bueno, puede haber problemas. Se acuerda salir de la ciudad, digo que no nos hay algún problema. Y me fui a Querétaro y regresé ya en septiembre, agosto, septiembre. Y hago mi ingreso a matemáticas y ya, es 6-8. Entonces, ¿qué hacemos allá en la universidad? Pues apoyar la huelga nacional. Y ahí empezamos. Entonces, formamos el comité del estudiantil universitario, con delegados de cada escuela. Y ahí entro yo por matemáticas. Y ahí entra Eduardo González por economía. Y ahí entra Fermín Montes por agronomía, y ahí entra el de mecánica, el oso, el de mecánica y el de filosofía, y nos convertimos, los de la JC, en los principales que llevan el movimiento del centro. Dirigentes. Así es. Que estamos hablando que era la Universidad de Nuevo León. Sí. No era autónoma todavía. No. Eso fue en 71. Fue el año siguiente. Ok. Bueno. Entonces, en este proceso... ¿ustedes están apoyando? ¿Tú vas a Ciudad de México en octubre? Sí fui. Como el 4 o 5 de octubre. Despuésito de la represión del 2. ¿Tú estuviste allá? Sí, estuve representando al Consejo Estudiantil. ¿Y cómo fue ese suceso para ustedes, no? Bueno, o sea, realmente ya ve todo hacia abajo, ¿no? La represión fue dura, ¿no? El Consejo Nacional de Huelga pues estaba muy golpeado, muy dolido, y prácticamente pues venía hacia abajo, ¿no? Venía todo hacia abajo. Entonces, bueno, yo fui. Bueno, pero en ese movimiento, te digo, nos dimos a conocer. Aquí a nivel a nivel local, ¿no? O sea, en cada escuela había plenos, había asambleas. Fuimos electos en asamblea como representantes, 10 de cada escuela, a la asamblea universitaria, que se funda esa asamblea. El Consejo Estudiantil Universitario se integraba por el presidente y el secretario de cada mesa directiva. Nosotros no estábamos ahí representando oficialmente nada, pero como éramos 10 representantes, pues ni siquiera iban los presidentes de las sociedades de alumnos, iban como orejas, o iban a tratar de intimidarnos. Así llegaban los de leyes, así llegaban con los porros tratando de intimidar. Nunca les tuvimos miedo, o sea, de veras los teníamos a raya, ¿no? ¿Cómo fue el ambiente en la Universidad de Nuevo León cuando sucede esto del 2 de octubre, que se dan cuenta de lo que pasó, la masacre en Tlatelolco? Bueno, por la indignación, o sea, tuvimos muchas marchas masivas, enormes, aquí en eso de julio a octubre. O sea, cada marcha que se hacía en la Ciudad de México... ¿Qué replicaban aquí? Que replicaba totalmente. La del silencio fue de veras una gran marcha aquí. Todo el mundo en silencio, caminando nada más por toda la avenida, igual que en la Ciudad de México. ¿Cómo se comunicaban de la Ciudad de México para acá con ustedes? Pues, no, a través de la JC. Bueno, nosotros así, ¿no? La JC era la conexión que había, pero les mandaron una carta o por teléfono. No, por teléfono. Y ya les decían, oye, vamos a hacer eso. O alguien venía, o alguien iba para allá. Siempre había comunicación. Lo que pasa es que... Bueno, los acuerdos eran públicos.
La marcha, o sea, público, Claro. el Consejo Nacional de Huelga acuerda y sabíamos por los periódicos y aquí la repetimos también. Convocamos asambleas estudiantiles, acordamos la Asamblea General, se acordaba en la Asamblea General y salíamos a marchar. Porque es muy importante, regularmente lo del 2 de octubre lo ponemos nada más en la Ciudad de México, pero a nivel nacional causó un movimiento estudiantil, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de más personas. ¿Cómo estuvo? Por ejemplo, ya dijiste que estaba la conexión de la Juventud Comunista, pero aparte de eso, ¿cómo fue el apoyo del Partido Comunista aquí en Nuevo León y de la JC? O sea, en este proceso del 2 de octubre. O sea, aquí en Nuevo León, el partido estaba en la universidad. O sea, las asambleas eran conjuntas, maestros y alumnos. Entonces era un apoyo total ahí también. Sí, totalmente. La gente. Además de eso. El partido aquí era un partido pequeño, como todos, ¿no? En los obreros eran pues, grupos, igual que en la universidad, pues todos lados, eran grupos pequeños. Pero tenían influencia y más cuando al frente de ellos estaban los estudiantes, ahora sí que masivamente, en masa. Entonces el partido simplemente apoyó el movimiento porque no le quedaba otra cosa que hacer. Pero, sin embargo, me imagino que sí hubo una discusión, o sea, digo, claro, tenías que apoyar, ¿no? O sea, no por una cuestión no nada más moral, sino filosófica. Sí. Y para ese entonces ya existía el sindicato. Entonces el comité ejecutivo del sindicato convocaba junto con nosotros. El sindicato de la universidad. Okay. Sí, de la universidad. Muy bien. Eso se quedó en el 62, en el 64. El 5 de febrero del 64 se creó el sindicato. ¿Tú estuviste involucrado en el sindicato? No, porque todavía era estudiante. Todavía eres estudiante. Okay. Bueno, involucrados porque apoyamos a los trabajadores. ¿Pero ese sindicato lo crearon los comunistas? Sí. ¿Te acuerdas quién fueron? No, sí. Sustaita. Era maestro en la Prepa 3 y en la 1. Entonces ahí se movían, ¿no? Y había mucha influencia. Los comunistas eran personas muy prestigiadas en la universidad, académicamente. Igual que la JC. En la JC, así era ley. Ni una en segunda. Todas de primerita. Todas en primera. No, pues está difícil. Porque decía Raúl Lalo. Para ser un buen dirigente estudiantil, ser un buen estudiante. Si no lo eres, te van a estar jalando ahí las orejas de que fósil, esto, lo otro. Y anda ahí todo apachurrado. Entonces hay que estudiar. Es que sí me gustaría que quedara muy claro que los que están agremiados ahorita en el sindicato de la UNI deben de agradecer al Partido Comunista y a los comunistas que fueron los que lo crearon. No había, fueron los iniciadores hasta donde yo sabía. No. En el 64 la iniciativa de organizar el sindicato fue de los comunistas. Muchos viejos como Sustaita, que tenían años de militancia, y otros no. Él es el más conocido, bueno, que yo tengo en la mente, ¿no? Pero había otros. Pero en ese tiempo también hubo ingreso de gente nueva. Muchos periodistas. ¿Al sindicato o...? No, al PC. Al PCM. Y luego a la cosa del sindicato. El primer secretario general, bueno, el peor no era del PC, pero una buena persona de agronomía. Pero el primer dirigente sindical, ya con firma de convenio de trabajo, fue un comunista. Rolando Guzmán Flores. Él ya hace mucho que murió. De Sabinas. Y en Sabinas era una fuente de ingresos al partido. Sabinas, aquí es que mi papá vivió en Sabinas. Sí, me sé algo. Sí, Sabinas. Sí. Tanto de todo tipo, pero digo, tanto maestros como campesinos. Que venían de allá para acá. Sí, bueno. Iban, perdón. Sí, Ustedes iban para allá, para Sabinas. Sí, yo fui varias veces ahí también a la reunión de la célula de Sabinas. Yeah. Abogados, maestros, profesores de primaria y campesinos. Campesinos de arado, pues,